Nunca olvidaré el momento en que el aire denso de la estación de entrenamiento interestelar Z9S irrumpió con la risa estruendosa del comandante Carfax, aquella criatura imponente, de casi 3 metros de altura, piel carmesí recubierta de placas metálicas naturales y una voz que podía hacer vibrar el acero. Se echó hacia atrás en su silla flotante y soltó una carcajada tan despectiva que incluso los drogs de mantenimiento se detuvieron a observar, y todo. Por mi mochila era una simple mochila negra, humana, de las que se ven en cualquier calle de la Tierra. Tenía cremalleras plateadas, un parche deshilachado con la bandera de mi país, y una pequeña figura de un gato samurái colgando del tirador. Pero en aquel entorno colosal, lleno de guerreros de especies desconocidas, armas biofísicas, y tecnología capaz de desintegrar una nave con un pensamiento, mi mochila parecía ridículamente fuera de lugar. ¿Eso? ¿Es todo lo que trajiste?, gruñó Carfax, señalando mi espalda con una de sus garras de obsidiana. Su carcajada rebotó en las paredes de la cámara de instrucción, como si todos debieran reír con él. Incluso un cyborg de plasma soltó un pequeño pitido de burla. Apreté los dientes, y no dije nada. No era la primera vez que me subestimaban. Ser el único humano aceptado en el programa militar intergaláctico más exigente de la Confederación era ya motivo suficiente para que los demás me miraran como un error administrativo. Y ahora, al ver mi mochila, su desprecio creció como un incendio en una atmósfera rica en oxígeno de neón. Lo que no sabían era lo que había dentro, pero aún no era el momento. No podía mostrar mis cartas tan pronto. Carfax era muchas cosas en brutal, despiadado, arrogante, pero no estúpido. Si veía el contenido demasiado pronto, su enfoque cambiaría, y necesitaba que siguiera subestimándome un poco más. Los días siguientes fueron una tortura gloriosa. El campo de entrenamiento no perdonaba ni el más leve error. Desde Cora, en gravedad invertida sobre un río de mercurio líquido, hasta luchar contra simulaciones de bestias de dimensiones fractales. Cada prueba estaba diseñada para quebrarte no solo el cuerpo, sino el espíritu. Y mientras todos los demás cadetes vestían trajes de exoarmadura, portaban rifles de rayos o mochilas tácticas con nanobot, yo seguía con mi mochila humana, vieja y aparentemente inútil. Cada vez que la llevaba puesta, los comentarios seguían llegando, a veces velados, otras veces directos. Pero nunca me defendí, y ni una sola vez. No porque no pudiera, sino porque estaba esperando. Calculando, todo cambió el día de la prueba del vacío una prueba obligatoria para todo cadete que buscara ascender de nivel. Lanzaban sin aviso a una cámara simulada de espacio profundo, con recursos limitados, donde debía sobrevivir 24 horas completas, con lo que llevaras encima. Sin asistencia, sin comunicación, sin perdón. El problema fue que la estación sufrió una anomalía. Algo interfería con los sistemas, y lo que debía ser una simulación se convirtió en una experiencia demasiado real. Recuerdo el instante exacto. Un zumbido agudo, como un enjambre eléctrico, invadió mis oídos. El suelo se inclinó violentamente, y las luces estallaron en una tormenta de chispas. Un grito alienígena, cortado por la falta de oxígeno, se desvaneció a lo lejos. Yo me sujeté con fuerza de un conducto magnético, y al mirar alrededor, vi que todo se desmoronaba. El escudo de contención estaba colapsando. De los cadetes gritaban disorientados, sus trajes de combate fallando ante el pulso gravitacional errático, y allí estaba yo, sin armadura, sin armas, solo, con mi mochila, mientras Carfax gritaba órdenes y trataba de estabilizar el sistema. Me arrastré hacia una compuerta secundaria, sabiendo que solo tenía minutos antes de ser arrastrado al vacío real. Fue entonces, cuando por primera vez, metí la mano en la mochila, sentí la energía pulsante bajo mis dedos. El aire a mi alrededor cambió, como si el tiempo se estirara por un instante, y entonces, lo activé en una luz blanca, cegadora, estalló desde el interior. Un símbolo antiguo apareció flotando en el aire, rodeado de patrones que no eran humanos, ni alienígenas. Algo más antiguo, más profundo. En ese momento, incluso Carfax dejó de hablar.
La sala en ruinas quedó en absoluto silencio. No era un silencio cualquiera, sino uno denso, casi físico, que parecía apretar las paredes y los pulmones. Todos, incluso las entidades sin ojos, miraban fijamente la figura que flotaba sobre mi mochila abierta. El símbolo suspendido giraba lentamente sobre sí mismo, proyectando una sombra que no se correspondía con la luz, ni con la física conocida por ninguna especie representada allí. Y yo sentía su vibración en los huesos. No era energía común. No era una simple herramienta. Aqualao era algo vivo en Carfax. Por primera vez desde que lo conocí, pareció dudar. Su mirada se deslizó de la figura flotante hacia mí, con un destello de reconocimiento, no asombro, no miedo, reconocimiento, como si una pieza perdida de un viejo rompecabezas acabara de encajar. ¿Dónde conseguiste eso? Preguntó en voz baja, como si el artefacto pudiera oírlo y juzgarlo. Pero yo no respondí, no porque no quisiera, sino porque tampoco lo sabía exactamente. Lo había encontrado por accidente, años antes, en una caverna bajo las ruinas de un antiguo satélite terrestre olvidado. El artefacto estaba encerrado en una caja sellada con símbolos que ninguna inteligencia artificial había podido descifrar. Lo llevé conmigo por instinto, por una extraña sensación de que no debía dejarlo allí. Desde entonces, lo guardaba, siempre conmigo. Hasta ese momento, nunca había hecho nada. Nunca se había activado, hasta ahora. El símbolo dejó de girar, y pareció elegir una dirección. Luego, con un destello repentino, emitió un impulso que barrió la sala como una onda expansiva silenciosa. Donde antes había caos y destrucción, ahora todo estaba en equilibrio. Las grietas desaparecieron. Las pantallas flotantes volvieron a iluminarse. El escudo gravitacional se restableció, incluso los trajes de los cadetes comenzaron a reiniciarse, como si una fuerza invisible reconfigurara la materia a voluntad. En Carfax dio un paso hacia atrás, levantando sus garras lentamente. Su voz, cargada de asombro y una pizca de temor, resonó como un eco. Eso no es tecnología humana. Ni de la Confederación, es preórbica. A la palabra, cayó como una bomba. Preórbica. Había oído ese término solo una vez, en una biblioteca abandonada de un asteroide académico. Hablaban de una civilización anterior a todas las civilizaciones, una raza sin nombre, sin forma definida, que dejó atrás vestigios dispersos por el universo, muchos de ellos demasiado peligrosos o incomprensibles para tocar siquiera. Y ahora, uno de esos artefactos estaba colgando sobre mi mochila, respondiendo pero el artefacto no había terminado. Flotó suavemente hacia mí, y cuando estuvo justo frente a mi pecho, se dividió en 5 fragmentos perfectos, que se clavaron en el aire, como si colgaran de hilos invisibles. Cada uno emitía un tono distinto, como una sinfonía de frecuencias y entonces comenzaron a proyectar imágenes, mapas estelares, rutas que no estaban registradas en ningún banco de datos de la Confederación, constelaciones que aún no habían sido descubiertas. Carfax se acercó, fascinado, con la mirada perdida en las proyecciones. Esto es un mapa, murmuró. Un mapa hacia los restos de la red preórbica. Las palabras lo cambiaron todo porque si eso era cierto, si el artefacto estaba revelando el paradero de tecnología de una civilización extinta con poder casi divino, entonces, no solo los instructores lo querrían, todo el universo lo querrían. Y justo en ese instante, cuando la tensión se podía cortar con un láser de gravitones, las alarmas volvieron a sonar. Esta vez, no eran falsas. No era una falla del sistema. Alguien o algo estaba abordando la estación desde el exterior. La voz del sistema interno sonó distorsionada, como si intentara resistirse. Intrusión de protocolo nivel Omega en repliegue. Entidad no identificada detectada en los muelles externos. El acceso al módulo de comando está comprometido. Repito, han comprometido. La mirada de Carfax se endureció. En ese momento él comprendió lo mismo que yo. La activation del artefacto no había sido una coincidencia. Lo habían sentido y ahora, venían por él. Lo que ocurrió después fue una mezcla de caos y estrategia, como si una sinfonía de destrucción se hubiese puesto en marcha. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente,
bañando los pasillos de la estación en un rojo enfermizo. Las puertas automáticas colapsaban una tras otra, como si una entidad invisible las atravesara sin esfuerzo, burlando los protocolos de seguridad más avanzados de la Confederación N2. Yo aún tenía los fragmentos flotando alrededor de mí, como satélites silenciosos, orbitando una amenaza invisible en Carfax. Me miró con una expresión que no le había visto antes en respeto, y detrás de eso, algo más primitivo miedo pero no hacia mí, sino hacia lo que sabía que se acercaba. «Ven conmigo», gruñó. No era una orden. Era un instinto de supervivencia disfrazado de liderazgo. El instructor alienígena más temido del sector. Ahora, me necesitaba. A mí al humano de la mochilita negra, corrimos por los corredores centrales, mientras otros cadetes gritaban órdenes inútiles, o eran absorbidos por una niebla que no debía existir en el espacio. No era gas, no era física. Era otra cosa, algo que ignoraba las reglas de nuestro universo, algo que solo se manifestaba cuando ellos estaban cerca. Los sensores de movimiento fallaban. Las cámaras mostraban distorsiones, como si la realidad estuviera siendo reescrita en tiempo real. Pero el artefacto a mi alrededor seguía proyectando su luz. Los fragmentos reaccionaban al entorno, guiándome, girando bruscamente cuando un pasillo se volvía peligroso, o cuando algo que no queríamos ver, acechaba tras una compuerta. Llegamos al núcleo de mando secundario. Carfax, la puerta con un gesto de su garra incrustada en su implante de control. Nos quedamos en silencio. El zumbido grave que llenaba la estación no era parte de su sistema. Era como un lamento cósmico, una vibración que bajaba por la médula espinal. «Escúchame. Bien, humano», dijo Carfax, con voz baja pero urgente. «Lo que llevas contigo no solo es tecnología antigua, es una llave, y lo que ha venido por ella no pertenece a este universo». El aire pareció congelarse. «¿Quieres decir que están viniendo desde fuera de la dimensión?» Carfax asintió. Por primera vez, no corrigió mi lenguaje limitado, ni se burló, solo asintió. Los llamaban veladores, entidades que no se extinguieron como el resto de los preórbicos, porque nunca estuvieron vivos de la forma en que lo entendemos. Duermen en los pliegues del tiempo, y si los despiertas, no luchan, no conquistan, reescriben, tragué salivan. Y justo en ese instante, algo golpeó la pared exterior del núcleo de mando. No fue una explosión, no fue un impacto físico, fue un desgarro, un crujido de realidad. Como si el metal llorara. Los sensores internos comenzaron a emitir patrones erráticos. Los símbolos del artefacto respondieron de inmediato, alineándose. Un rayo de luz azulada se disparó desde uno de los fragmentos y golpeó el núcleo principal del sistema de navegación. Las pantallas se inundaron con rutas nuevas, coordenadas, espacios, entre galaxias, lugares sin nombre. En Carfax gruñó. «Nos está mostrando a dónde ir. ¿A dónde escapar? ¿A dónde escapar? ¿A dónde? ¿Y si este es solo el primer artefacto?», pregunté. «¿Y si los demás están esperando ser activados? ¿Y si ese mapa nos está llevando al centro de lo que alguna vez fue su red?» «Tinses», dijo Carfax, mientras su armadura comenzaba a expandirse por reflejo. «No vamos a escapar. Vamos a adelantarnos a ellos a un segundo golpe». Esta vez, más fuerte. La pared se agrietó, y de ella emergió una silueta, pero no caminaba, no flotaban, deslizaban, como si el espacio se apartara para darle paso. Era alta, demasiado alta para cualquier ser conocido, humanoide, pero sin rostro. Sus extremidades parecían oscilar como si fueran fragmentos de recuerdos olvidados. Paso que daba, los sistemas eléctricos chillaban, las luces titilaban, y las leyes de la física retrocedían. Carfax se preparó para luchar. Yo abrí la mochila de nuevo y del fondo algo más comenzó a emerger. Algo que no recordaba haber guardado allí. Al principio pensé que era una ilusión óptica, una broma de mi mente al borde del colapso. Pero no. Aquello salió de mi mochila, tangible y real, aunque todo en su forma desafiara la lógica. No era una máquina, ni una criatura, ni tampoco una herramienta. Era un fragmento de espacio comprimido, como si el propio universo hubiera metido una parte de sí mismo en mi mochila.
por accidente, era una esfera negra, del tamaño de una toronja, flotando en el aire sin emitir sonido alguno. Pero su presencia llenaba la sala como una tormenta en silencio. Carfax dio un paso atrás. Sus sensores de armadura chillaron, y sus sistemas de defensa se activaron solos, como si intentaran huir sin su permiso. «Eso no puede estar aquí», murmuran, pero lo estaba Anne, y no solo estaba allí, sino que reaccionaba. Al ente, que acababa de entrar, el velador, la silueta sin rostro, pareció detenerse al ver la esfera. Por primera vez, algo parecido a una pausa, como si estuviera recordando o reconociendo a Anne. La esfera se elevó unos centímetros más y comenzó a girar lentamente sobre sí misma. No emitía luz, pero sí una sombra imposible, que se proyectaba hacia adentro de la materia, como si absorbiera la lógica, la causalidad, el orden. Yo no recordaba haberla guardado, ni siquiera recordaba haberla visto antes, pero la mochila, sí la recordaba, porque entendí, en ese instante, que la mochila nunca fue solo una mochila en Carfax. Me lo confirmó, sin palabras, solo con su expresión a mezcla de terror sagrado y resignación. Eso no es un artefacto humano. Ni lo encontraste por accidente. Esa mochila fue construida con tejido dimensional. Es una cápsula de portación cuántica. Una reliquia ampreórbica. Su voz se volvió ronca. Ni tú fuiste el portador elegido en mi corazón. Golpeó con fuerza. El velador volvió a avanzar, ignorando las leyes de movimiento. La sala crujeó. Las paredes sudaban condensación inversa. Las pantallas enloquecieron, mostrando palabras en alfabetos extintos. Y entonces, sin previo aviso, la esfera se partió. Anne no explotó. Anne se abrió. Anne, como una flor hecha de vacío. Anne, de su interior emergió una figura pequeña, delgada, inhumana. Era una niña. Una niña con los ojos cerrados, suspendida en una posición fetal. Su cabello flotaba como en un sueño. Su piel brillaba con un tono que cambiaba entre el gris lunar y el azul profundo. Pero su presencia era imposible de ignorar. Anne Carfax cayó de rodillas. La heredera susurró, con la voz quebrada. Anne, yo no entendía a Anne, pero el velador sí, porque se detuvo por completo. Anne, y entonces, por primera vez, se arrodilló. Anne, todo dejó de temblar. Las luces se estabilizaron. La gravedad se normalizó. Y la estación entera pareció contener el aliento. La niña abrió los ojos. No eran humanos, tampoco alienígenas. Eran ojos sin tiempo. Ojos que habían visto el universo antes de su nacimiento. Ojos que me miraron y sonrieron. Y luego habló Anne, no con la boca, con la mente, con el tejido mismo de la realidad. Has cumplido tu parte, portadora. Ahora comienza la reactivación. En el artefacto de los 5 fragmentos vibró. Las proyecciones estelares se volvieron locas, trazando líneas entre galaxias, iluminando puntos ocultos incluso a la Confederación. Y de pronto entendí, no estaba activando un arma, ni un mapa. Estaba despertando una red entera. Una red que había estado dormida por iones. Una red que ahora tenía un núcleo en la niña. Era el corazón, y yo, sin saberlo, había sido la llave. Anne Carfax, aún de rodillas, levantó la cabeza. Van a venir todos, no solo los veladores, los imperios, los saqueadores, las CIA fragmentadas. Todos querrán controlarla. La niña me miró de nuevo. Su voz resonó una vez más. Por eso, tú debes decidir, Anne, ocultarnos, Anne, o activarnos del todo. Anne, sentí el peso del universo en mis manos. Anne. Y justo cuando iba a responder, la estación entera fue golpeada por una detonación. Anne. Una nueva flota acababa de llegar. Anne no era de la Confederación, y no venían a hablar. El impacto fue brutal. La estación entera se sacudió como un cometa bajo tormenta solar. Carfax se alzó de inmediato, activando su escudo personal y preparando sus garras bioplásmicas. Pero sabíamos que eso no serviría de nada. Lo que acababa de llegar no eran simples invasores, eran recolectores de singularidades, piratas de dimensiones colapsadas, híbridos entre civilización extinguida e inteligencia artificial obsesionada, con una sola misión: recolectar artefactos y poder cósmico, como la niña, como el artefacto, como mi mochila. En sus naves rodeaban la estación como lobos interestelares.
No transmitían comunicación, no emitían protocolos diplomáticos, solo escaneaban y destruían lo que no podían controlar. Eran precisos, fríos, inevitables, y ya estaban abordando. Yo no podía respirar. La niña seguía flotando frente a mí, sus ojos eternos conectados a mi mente. Me mostraba visiones de planetas reducidos a silencio, civilizaciones enteras rendidas por la búsqueda de su poder. Y la única constante en todas esas imágenes era la mochila. Siempre, la mochila, siempre un portador. ¿Cuántos han sido antes que yo? Pregunté, aunque no pronuncié palabra. 5 antes que tú. 1 por cada era de expansión. 1 por cada caída, ni tú. Serás el último. Eso dolió más que cualquier explosión, Ann. Porque no era una elección de poder. Era una elección de sacrificio. En la estación se estremeció otra vez. Carvax se acercó, su rostro endurecido. Ya no era un instructor, ni un líder, era un aliado. Un último bastión de cordura frente a un apocalipsis. Anunciado. Jaime. Humano, ¿vas a cargarla en esa mochilita y huir como un cobarde? ¿O vas a hacer lo que ninguno antes tuvo el valor de hacer? ¿Y qué sería eso? Él señaló la esfera quebrada flotando tras la niña. Ahora entendían, esa no era solo una cápsula contenedora, era un generador de fusión cuántica preórbico. Tenía la capacidad de anclar o desatar nodos de existencia. Puedes replegarla, dijo a encerrarla de nuevo Ann. Pero todo se apagará. El conocimiento, la red, las rutas, todo. O puedes activarla por completo y encender la red otra vez. ¿Y qué pasa si lo hago? Carvax me miró fijamente. Entonces, todos sabrán dónde está Ann, y vendrán en, no uno, no 100 Ann. Todos era el dilema definitivo, Ann apagar a la niña, y condenar a miles de mundos a la ignorancia y el olvido, Ann, o despertarla, y desatar una guerra cósmica, por su control, Ann. Pero antes de decidir, hice lo único que aún tenía sentido. Abrí la mochila una vez más. Y esta vez, ella también la miró. En sus ojos se llenaron de algo que casi parecía ternura, como si esa mochila ridícula, terrestre, fuera más que un simple objeto de tela y cremalleras, como si fuera un símbolo de algo que los priárbicos habían olvidado hace años. El deseo de cargar con lo imposible, no por poder, sino por esperanza. Metí la mano en el fondo, Annie, encontré una esfera más. No era negra, era blanca. Nunca la había visto. Ni siquiera debería estar allí. Pero la mochila la había guardado por mí. ¿Qué es esto?, pregunté, mientras el artefacto flotaba a mi palma, pulsando con un calor sereno. La niña sonrió. Es la llave, pero no para activarme, sino para liberarme. Entendían, podía despertarla, podía encerrarla, o podía liberarla, y hacer lo impensable, dejar que ella misma decidiera su destino. Porque eso es lo que hace un verdadero portador. No controla. Confía en la esfera blanca. Se integró con los 5 fragmentos del artefacto. Una última vibración recorrió la estación. Y entonces, todo cambió. La niña se alzó. Su forma se disolvió en una luz suave, que se esparció como semillas estelares. La estación dejó de temblar. Las flotas enemigas quedaron en silencio. Las señales de sus sensores se apagaron. Las armas se desactivaron. Y por una fracción de segundo, toda la galaxia contuvo la respiración. Ella no huyó. Ann no peleó. Nambet destruyó. Ann simplemente se convirtió en parte del universo otra vez. Y el artefacto cayó, inerte, dentro de mi mochila horas después. Mientras las naves de la Confederación llegaban a investigar lo ocurrido, Carvax y yo nos sentamos en lo alto de la cúpula secundaria. Él masticaba una raíz de guerra, como si fuera chicle. Yo por supuesto tenía mi mochila al lado. ¿Sabes?, me dijo. A veces me pregunto si esa mochila no es más peligrosa que cualquier arma de plasma. Sonreí. Tal vez, pero al menos ya nadie se ríe de ella. Él asintió. Miró el horizonte estelar. No te relajes, humano. Esta galaxia tiene memoria. White, acabas de convertirte en leyenda. Me encogí de hombros y acaricié el parche deshilachado de mi mochila, porque a veces las leyendas no empiezan con grandes batallas, empiezan con una risa y una mochila ridículamente pequeña.